todo un seguimiento. Decía que estaba sujeto a este atestado 120 que lo voy a alcanzar, donde usted, digamos, podrán analizarlo y ver que lo que yo traigo a este tribunal, traigo pruebas, algo que nos puede servir a esclarecer. Yo quiero colaborar con ustedes al esclarecimiento. Yo soy un investigador aún, y entonces, ¿qué sucede? Creo, aquí lo alcanzo, doctor, para que usted pueda tener este atestado policial. Cuando usted hace este atestado policial, ¿ya lo hace después que ocurre el hecho de Barrios Altos? No, doctor, esto estamos hablando de junio del 91, el hecho de Barrios Altos es el 3 de noviembre. Ya, o sea, y cuando intervienen inclusive al personal del CIE que trabajaba bajo mis órdenes, es en mayo del 91. Claro. O sea, posterior a esa intervención, nosotros hacemos la intervención. O sea, que nada tiene que ver, no hay ninguna relación, doctor. Eso quiere decir que a veces no había trabajo coordinado. ¿En qué sentido? O sea, ustedes hacían su seguimiento y otra unidad podía hacer su seguimiento por su cuenta. Bueno, por eso hablamos que la coordinación se da a partir del 92 y se da inclusive una ley tan importante, le decía, ¿no? Respecto a frenar también. No nos olvidemos que cuando le decía, cuando digamos, teníamos que combatir el terrorismo, también un problema que se había militarizado todo este asunto. Ahí están los problemas de Ayacucho, todos esos problemas. Hay que hacer juzgamiento con una objetividad tremenda, digo yo. Estos son casos aislados que estamos viendo, pero los peores atentados o acciones de Estado han sido del 80 al 90. Ahí están los balances. Por eso decía, inclusive, aquí ustedes van a encontrar todo esto y también en este documento del mismo Sendero. Sendero es un balance. No lo estoy diciendo yo, doctor. Lo dice Sendero Luminoso. Y esa es la otra parte que me parece que la objetividad que se debe dar, y yo quiero colaborar con ustedes, doctor. Bien, el Tribunal de Veras le agradece su concurrencia, la información que ha proporcionado y que será valorado como corresponde en el momento oportuno. Puede usted retirarse. Por favor, esa documentación que tiene, ya que va a sacar fotocopia, tenemos el material necesario para que se pueda obtener y luego dar cuenta a los abogados para que tomen conocimiento del documento que usted ha mencionado. Vamos a convocar finalmente a don Pedro Arsaces Huertas Caballero. A los efectos del rito formal, acá estamos juzgando 3 temas: Barrios Altos, La Cantuta, Sótano CIE. ¿Usted antes ha estado procesado o está por estos hechos? No, señor presidente. Correcto. Entonces usted va a prestar, tiene la condición de un testigo propio. Lo que quiero preguntarle ahora es su religión a los efectos del juramento de ley. ¿Puede usted jurar por Dios? Sí, señor presidente. Muy bien, acérquese por favor. La mano en la Biblia, si fuera tan amable. Muchas gracias. ¿Jura usted por Dios decir toda la verdad en lo que se le pregunte? Sí, juro. ¿Está obligado a decir la verdad? Si el tribunal advierte que está mintiendo, pues usted procesado, ¿cómo sabe por delito o no delito? Diga usted, por favor, sus nombres y apellidos completos. Mi nombre es Pedro Arsaces Huertas Caballero. Lugar, fecha de nacimiento y edad actual. Cajabamba, Cajamarca, el 1 de enero de 1948, a la fecha cuento con 60 años de edad, doctor. Muy bien. Dígame usted, ¿cuál es su actividad actual? Señor presidente, no sé si me permite, por favor, antes de responder a sus preguntas. No, pero culminamos el dato y con mucho gusto usted responde. No se preocupe usted. Mi actividad actual, soy cesante del sector público
y a su vez desempeño mi profesión de abogado de forma independiente. Correcto. Antes de estos hechos que originaron los hechos que son objeto de juicio, de enjuiciamiento, ¿conocía usted personalmente, directamente, tenía una vinculación personal con el acusado aquí presente? Lo conocía por ser presidente de la República y por haber asistido a las instalaciones del CIN, señor, pero nunca he tenido yo ninguna vinculación personal o alguna reunión con el señor presidente. Correcto. Si dígame usted ahora qué quería decir. Señor, quería pedir en principio disculpas, señor, por mi inasistencia en la mañana, pero un problema de carácter profesional que se me presentó el día de ayer motivó que presentara un recurso pidiendo la dispensa del día de hoy. No precisé el nombre de mi cliente, doctor, por razones obvias de la reserva profesional, que no quería disponer su nombre públicamente. Sin embargo, doctor, al tomar conocimiento a mediodía de que era requerido por su despacho, me he presentado voluntariamente y no he esperado ser conducido por la fuerza pública como estaba ordenado. Se toma nota, aunque también aclaramos nosotros directamente que acá no se iba a dar cuenta el cliente. Sencillamente, cuando uno no asiste a un emplazamiento judicial, tiene que no solamente decir, sino fundamentar, probar, con principio de prueba, por qué uno no asiste. Sencillamente por eso es que el tribunal entendió no justificada su indicación, pero con su explicación se da por cerrado este tema y de todas maneras el tribunal agradece su concurrencia y su voluntad de concurrir rápidamente para que este juicio se lleve a cabo en los plazos y en los términos ya indicados. Gracias. Muchas gracias, Muy bien. señor. Es testigo del Ministerio Público. Testigo, muy buenas tardes. ¿Usted trabajó en el Servicio Nacional de Inteligencia? Sí, señor fiscal. ¿Desde cuándo y hasta qué fecha, por favor? Trabajé desde el 1 de junio de 1969 hasta el 20 de septiembre del año 2000, en que formulé mi renuncia, la misma que fue aceptada por resolución suprema. Para que diga qué cargo desempeñaba en el CIN en el año 1990. Desde el año 85, señor fiscal, fui designado como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, cargo que lo he desempeñado ininterrumpidamente hasta el año 2000. O sea, durante los últimos 15 años, desde 1985 hasta el año 2000, he desempeñado el mismo cargo. ¿Y usted podría resumir muy brevemente cuáles eran sus labores específicas? Las funciones específicas estaban normadas primero por el Decreto Supremo 027-85 PCM, aprobado durante la gestión del presidente Belaúnde, y luego a través del Decreto Supremo 065 DE/SG del año 1992. La función principal era de prestar asesoramiento técnico-legal a la alta dirección del CIN y a las diferentes reparticiones de este organismo. De igual forma, formular proyectos de normas que ordenara a la alta dirección, emitir dictámenes o informes y también mantener actualizado el vademecum de normas legales referidas al sistema de defensa nacional. ¿El horario que usted tenía era completo, digamos, 8 horas? En la década del 80 era el horario normal, digamos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. A partir del año 92, específicamente a partir de abril, mayo del año 92, mi horario se va ampliando y mi trabajo empieza siempre a las 8:30 de la mañana y concluye a las 9, 10, 11 de la noche y a veces más tarde. Las labores que usted desarrollaba eran única y exclusivamente las labores propias del Servicio de Inteligencia, o también usted realizaba otro tipo de gestiones de algún particular en especial? Las labores que yo he desarrollado han sido propias del Servicio de Inteligencia Nacional, pero también he desarrollado algunas actividades particulares por encargo del señor Montesinos,
razón por la cual he sido procesado y bueno, creo que no es materia de este. Justamente le iba a preguntar cuáles eran sus relaciones con el señor Vladimiro Montesinos Torres. Con el señor Montesinos Torres, a partir del año 92 que se aprueba el Decreto Supremo 065, que he mencionado anteriormente, hubo una relación de dependencia funcional y administrativa. ¿Por qué? Porque hasta el año 92 regía el Decreto Supremo 027, donde decía que la alta dirección del SIN está conformado por la jefatura y la subjefatura solamente. A partir del año 92 se incluye como órgano de la alta dirección al gabinete de asesores del cual formaba parte el señor Montesinos Torres. Es decir, el señor Montesinos llega a ser asesor de la alta dirección del Servicio de Inteligencia. Es correcto, señor. ¿Usted funcionalmente dependía directamente del señor Montesinos o del jefe del Servicio de Inteligencia, que creo que en ese entonces era el señor general Monroe, Salazar Monroe? Sí, desde el año 85 hasta enero del año 91 fue el general Edwin Díaz Ceballos, y a partir del año 91, de enero del 91 hasta el año 98, fue el general Julio Rolando Salazar Monroe, y posteriormente el almirante Humberto Rosas Bonuccelli. Mi cargo de jefe de asesoría jurídica obviamente tenía relación de dependencia del jefe y del subjefe, así como del gabinete de asesores. Con este motivo, ¿usted podría decirnos con qué frecuencia se reunía con el señor Vladimiro Montesinos y qué temas trataban? Bueno, a partir de abril del año 92, yo recibo la orden del entonces jefe del SIN para prestar apoyo al gabinete de asesores, porque mi cargo era jefe de asesoría jurídica y yo tenía mi oficina aproximadamente a 2 cuadras de distancia de las instalaciones que ocupaba la alta dirección. Entonces yo primero despachaba en mi oficina de asesoría jurídica y luego acudía aproximadamente a las 11 de la mañana o 12 del día, acudía al gabinete de asesores para prestar apoyo en las actividades propias de este organismo. En el año 90, el Congreso de la República, a pedido del Ejecutivo, le concede facultades especiales para legislar en diferentes materias, entre ellas materias relacionadas con el tema de la subversión. ¿Usted tuvo alguna participación en la redacción de ese paquete normativo? Si mal no recuerdo, señor fiscal, fue el año 91. 91. En que el Congreso delega facultades al Ejecutivo. En efecto, señor, mi participación, fue en cuanto a la elaboración de la ley del Sistema de Inteligencia Nacional. ¿Única y exclusivamente esa ley? También otras normas, pero muy tangencialmente. Diremos que a partir del decreto legislativo 743, que creo que es la unificación del sistema de inteligencia, y usted me corrige si me equivoco, hasta el decreto legislativo 752, más o menos hay un paquete de normas. ¿Cuántas de ellas, si podemos hablar de porcentaje quizás? Las normas en las que tuve, digamos, alguna intervención directa o tangencial fueron, como digo, las normas relacionadas al sistema de defensa nacional, cuál era, digamos, la función del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Esta fue una labor encomendada por algún funcionario, en este caso por el señor Vladimiro Montesinos? Sí, fue por el doctor Montesinos Torres quien proporcionaba los lineamientos para la elaboración de estas normas en las que, como le digo, se refiere al sistema de inteligencia nacional y algunas normas relacionadas a la pacificación del país. ¿El señor Montesinos le refirió en alguna ocasión o con motivo de este trabajo en actividades normativas que esa labor la había encargado el presidente de la República de ese entonces, hoy acusado Fujimori? No me mencionó directamente, pero el Servicio de Inteligencia Nacional, desde su creación en enero de 1960, durante el gobierno de Manuel Prado,
es un organismo que tiene dependencia directa del presidente de la República. Así se establece también en el decreto legislativo 271, en el decreto legislativo 746 y posteriormente en el decreto de ley 25635. Su respuesta entonces nos hace llegar a la conclusión de que sí le consta o usted estaba enterado de que sí tenía conocimiento el expresidente de la República. No me consta, señor fiscal, sino que yo deduzco, porque como le digo, es un organismo que depende directamente del presidente de la República. Yo no, el señor Montesinos en ningún momento me dijo, esta es una orden del presidente de la República, o yo voy a coordinar con el presidente de la República. Yo cumplía mi trabajo dentro de las instalaciones del CIN, como lo he venido haciendo durante 30 años, señor fiscal. Para que diga qué otras personas participaron con usted en la realización de la redacción de estas normas. En cuanto a las normas, venían, digamos, opiniones de diferentes sectores, por ejemplo, de los órganos de inteligencia, del Ministerio de Justicia, venían opiniones para poder mejorar la redacción de una norma, ¿no? Justamente esta pregunta tiene relación con la labor que ejercía el Ministerio de Justicia. ¿No le parece a usted raro, siendo además experimentado abogado, que fuere otro organismo el que esté diseñando la normatividad y no sea el Ministerio de Justicia? Doctor, no me pareció raro porque en el año 92, ¿no? 92 sobre todo, cuando se dicta este paquete de normas para luchar contra el terrorismo, creo que era obligación de todo el Estado participar con ideas para poder combatir este flagelo. Desde ese punto de vista, señor, no estaba vigente ya, digamos, la Constitución, sino la Ley del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Entonces, la obligación de todos los peruanos era participar, digamos, en la elaboración de un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, es decir, a los órganos encargados directos de la lucha contra el terrorismo, actuar, como le digo, dentro de un marco legal. Pero mal o bien, señor, sí. discúlpeme, se hizo un marco legal, que las leyes son perfectibles, se pueden modificar, se pueden derogar, pero hubo una decisión de establecer un marco legal para luchar contra el terrorismo. Porque mis preguntas todavía no han trascendido la fecha en que se produjo el golpe del año 92. Yo estoy hablando previo a la ruptura del orden constitucional. Correcto, señor. ¿En cuántas oportunidades concurrió usted a algunas reuniones conjuntamente con el acusado aquí presente? Yo no he concurrido a ninguna reunión, señor fiscal. Yo, como le reitero, mi labor ha sido desempeñada en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional y no he tenido, digamos, ninguna participación externa. Pero sí le consta que el acusado llegaba con alguna frecuencia a esta dependencia. ¿Es correcto, señor fiscal? ¿Le consta que ahí vivían a lo mejor en ese tiempo? Había una suite presidencial donde el señor presidente vivía ahí. Entonces, para resumir, usted no participó en ninguna reunión donde se haya discutido los extremos de la normatividad que estaba usted proyectando. No, señor fiscal. Usted también se encargó de la elaboración de los decretos legislativos que se expidieron a partir de la ruptura del orden legal, es decir, desde 1992. No sé a qué decreto legislativo se refiere, señor fiscal. Hay una serie de decretos leyes que se iniciaron o se dictaron a partir de la vigencia del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Si usted se refiere, señor representante del Ministerio Público, a las normas referidas a la lucha contra el terrorismo, algunas de ellas sí he tenido alguna participación, señor. Que siguieron trabajando allí. ¿También usted recibió el encargo del señor Vladimiro Montesinos o fue orgánicamente o funcionalmente esta misión que le cupo a usted desarrollar?
Bueno, el jefe del CIN conocía del trabajo que se venía desarrollando, entonces para mí eso era la tranquilidad del caso, que estábamos elaborando, como le digo, parte de un marco legal diseñado por el gobierno para luchar contra el terrorismo. ¿Cuál era el procedimiento que utilizaba en este caso? No sé si quisiera que me aclare, o el jefe del Servicio de Inteligencia o el asesor Vladimiro Montesinos, cuando a usted le encargaba trabajar tal o cual normatividad. ¿Le daba un proveído por escrito o verbalmente eran las órdenes? Eran verbalmente, señor, como le digo, cuando yo trabajaba en el gabinete de asesores de la alta dirección, el señor Montesinos entraba a la oficina y bueno, llevaba consigo algunos proyectos ya de normas elaboradas, algunas exposiciones de motivos y me lo dejaba para la revisión correspondiente. Usted elaboró el anteproyecto de la ley de competencia número que luego se concretó en la ley número 26291, denominada ley Cantuta. No, señor fiscal. ¿Usted elaboró el anteproyecto de la ley 26479, denominada ley de amnistía? No. Tampoco elaboró el anteproyecto de la ley 26492, denominada ley de interpretación de la amnistía. No, señor fiscal. ¿Conoció dónde, en qué dependencias se elaboraron estos anteproyectos? No, como abogado obviamente yo leí El Peruano todos los días y tomé conocimiento de la expedición de esas normas, pero que yo recuerde, en ese entonces ya funcionaba el Congreso Constituyente y en el año 95 me parece ya el Congreso de la República estaba en funciones. Eso es todo, señor. Bien. La parte civil, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, señor abogado. Doctor Huertas, usted ha referido haber trabajado como jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Servicio de Inteligencia Nacional desde 1985. ¿Quién era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional en 1985? El general Edwin Díaz Ceballos. ¿Hasta cuándo él fue jefe del servicio? El general Edwin Díaz Ceballos fue jefe del CIN desde el año 1986 hasta el 15 de enero del año 1991 aproximadamente. Prácticamente todo el régimen presidencial del presidente García y el inicio del presidente Fujimori. Es correcto. En esa época, ¿cuál era la norma que era el fundamento legal del sistema de inteligencia nacional? El decreto legislativo 270 y la ley del CIN era el 271. ¿Es correcto que de acuerdo a esa normatividad el Servicio de Inteligencia Nacional solo podía realizar inteligencia no militar? Es correcto. La función del Servicio de Inteligencia Nacional era producir inteligencia estratégica para el presidente de la República y los organismos del Sistema de Defensa Nacional. ¿Quiere decir eso entonces que bajo ese sistema el Servicio de Inteligencia Nacional no hacía inteligencia militar y tampoco hacía inteligencia operativa de cualquier tipo, solo inteligencia estratégica? ¿Es esto correcto? Es correcto, señor. ¿Ese sistema de inteligencia cambia cuándo? Si es que ha cambiado, por cierto. Primero fue a través del decreto legislativo 746 que se dicta, si mal no recuerdo, el 8 de noviembre de 1991, que tuvo una vigencia temporal hasta febrero del año 1992, en que el Congreso de la República lo deroga conjuntamente con otras normas que se dictaron para luchar contra el terrorismo y contra el tráfico ilícito de drogas. Posteriormente recobra, a partir de febrero del año 92 recobra su vigencia el decreto legislativo 271 y 270 hasta
el 19 o 20 de julio del año 92 en que se dicta el decreto de ley 25635. ¿Es correcto que en el nuevo sistema de inteligencia nacional que se implementa, como usted bien ha dicho, a partir del decreto ley 25.635 del 20 de julio de 1992, recién a partir de ese momento el Servicio de Inteligencia Nacional ya puede realizar también inteligencia militar? No. Se habla de inteligencia operativa, pero acá quisiera puntualizar que no solamente en el decreto de ley 25635, sino que en la ley, permítame señor para poder precisar, la ley 27.479, dictada el 12 de junio del año 2001, firmada por el señor embajador Javier Pérez de Cuéllar, teniendo como presidente del Consejo de Ministros al doctor Carlos Ferrero y al señor Henry Piz como segundo vicepresidente del Congreso. En el artículo 8 es una copia textual de lo que decía el decreto ley 25635 en cuanto a la producción de inteligencia operativa. Entonces, o sea que en el año 2001 continuaba, digamos, la situación esta del Servicio de Inteligencia Nacional. Correcto. Entonces, para precisar, ¿es correcto que existe inteligencia operativa no militar e inteligencia operativa militar? ¿Es correcto que existen estas dos clases de inteligencia operativa? Señor doctor Nakazaki, no quisiera entrar a esos detalles porque no es de mi conocimiento. Toda vez que yo soy abogado, no soy especialista en materia de inteligencia, sino que he trabajado en el organismo, sí, pero mi especialidad es el derecho y particularmente el ámbito penal. Correcto. Pero quiero basarme en una respuesta que usted anteriormente ha dado. Usted refiere, y corríjame si estoy equivocado, que recién a partir del decreto ley 25635 del 20 de julio de 1992, recién a partir de ese momento el Servicio de Inteligencia Nacional puede hacer inteligencia operativa. Eso es lo que dice la norma. Ya. Lo que no puede precisarnos es si es inteligencia operativa militar o no militar. Es correcto. Además, se habla también de, podría haber una confusión con operaciones de inteligencia, que es otra cosa. Correcto. Entonces, pero sí, y con esto termino, señor presidente, es después del caso La Cantuta que recién el Servicio de Inteligencia Nacional puede realizar inteligencia operativa, más allá que no nos pueda precisar de qué tipo. Es correcto, señor, porque el suceso La Cantuta, el lamentable suceso fue, me parece, el 19 de julio o 18 de julio y la ley se dictó posteriormente. Gracias. A ver, acusado. Usted me dice que perdón, testigo, disculpe usted. Usted me dice que, o ha dicho que después del año 90, 92, su trabajo en el CIN es más fuerte, que le demanda un mayor tiempo de permanencia laboral en el local institucional. Es correcto, señor presidente. ¿Y eso por qué? Por dos razones. La primera es el crecimiento que va teniendo el Servicio de Inteligencia Nacional en cuanto a personal, porque nosotros hasta el año 90 teníamos un personal de aproximadamente 300 personas y luego empieza un crecimiento, digamos, muy fuerte en cuanto a infraestructura y en cuanto a personal, que al año 2000 podríamos estar hablando de unas 2.000 o 3.000 personas. Entonces, la labor de asesoría jurídica se va tornando cada día más cargada, ¿no? Pero además usted nos ha dicho que realizaba otro tipo de encargos. Es correcto, por señor. el cual usted, según ha expresado, ha sido condenado. ¿O no? ¿O procesado Sí, nada más? sí, doctor. Entonces la labor, su permanencia en el CIN tenía dos lógicas, ¿no? Sí, doctor. Es correcto, doctor. Es correcto. Correcto. Vamos a ver, ya en el campo jurídico. En efecto,
las normas anteriores del servicio de inteligencia, tanto del sistema como el servicio mismo, fueron dictadas durante la administración del arquitecto Belaúnde Terry, ¿no es cierto? Sí, doctor. Usted ingresó a trabajar bajo el amparo de esta normatividad, ¿no? No. O antes incluso, ¿no? No, yo ingresé a trabajar bajo el amparo del Decreto Supremo del 27 de enero de 1960. Ah, ok, es un claro. decreto sin número, Sí, inclusive. sí, sí. Ahora bien, estas normas, hay unas normas reglamentarias que usted ha citado, ¿no? Es correcto, doctor. Hay normas reglamentarias y esas normas eran secretas, ¿no? No han salido publicadas. Sí, ¿No? Así como en el decreto legislativo aprobado por un gobierno democrático, como fue el arquitecto Belaúnde en una disposición transitoria, se dice que el presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional es secreto. Entonces, en el reglamento se estableció que todas las disposiciones referidas a la documentación y todo del Servicio de Inteligencia Nacional eran secretas. Y esto se ha mantenido, pues, por obvias razones de seguridad durante la década del 90. Que después ya no es así, ¿no? Como le digo, el 2001 se seguía manteniendo el mismo tratamiento. Tengo copia de la ley dictada el 12 de junio del año 2001 y se sigue manteniendo la calidad de secreto del servicio del Consejo Nacional de Inteligencia. Muy bien. Ahora bien, usted ha dicho que ha tenido participación en su condición de asesor jurídico en las normas que ahora son materia de debate en este juicio por razones de los cargos que se están ventilando. Su intervención, me dice usted, que fue por un encargo específico, preciso, de Montesinos Torres, ¿no? Es correcto, señor presidente. Por consiguiente, eso significa que usted coordinaba, conversaba, daba cuenta directamente a Montesinos por estos encargos normativos. Es correcto, señor presidente. Correcto. Primero hablamos de los decretos legislativos que fueron materia del paquete a consecuencia de la autorización del Congreso. Después hablaremos de los Correcto. decretos leyes. Esas normas en lo que es materia de defensa nacional y de lucha antisubversiva fueron trabajadas, pregunto, íntegramente en el Servicio de Inteligencia bajo su dirección jurídica. No, señor presidente. Entonces, Como le digo, en algunos casos, excepto la ley del Servicio del Sistema de Inteligencia Nacional, que nació como una iniciativa, porque éramos el organismo que tenía el interés directo en esta norma, pero no obstante se pidió opinión a los diferentes organismos de inteligencia, tanto de defensa, del interior, claro, como de opinión nosotros. porque pero sobre una base previa, una suerte de anteproyecto que ustedes diseñaron. Es correcto, doctor. Ya. En cuanto a las demás normas, no sé por qué medios le llegaban al doctor Montesinos algunos proyectos y él, digamos, diseñaba algunas ideas adicionales que eran para mejorar. Usted no sabe su origen. No, doctor. No. Si procedía de alguna fuerza armada, del ministerio tal o cual, y si habría una comisión de expertos de los ministerios, no sabe nada de eso. No, doctor, no. Yo trabajaba en la oficina de asesoría jurídica y luego iba al gabinete de asesores y en esa condición de apoyo al gabinete, el doctor Montesinos llegaba directamente a mi oficina y me decía, doctor Huertas, a ver, revise estos proyectos de normas y luego a ver qué ideas tiene usted. Y bueno, pues eso era coordinado con él. O sea, por eso yo siempre pensé que las ideas, algunas de las cuales pues procedían de él, o sea, de la persona Correcto. como que diseñaba la legislación sobre la pacificación del país. Usted nos ha dicho entonces que en rigor la norma del Servicio de Inteligencia, el decreto legislativo pertinente, ¿qué número era? 746, doctor. El 746, sí se diseñó ad integrum, digamos así, en el SIN, ¿no es cierto? Sí, doctor. Correcto. Y esa norma traía muchas novedades, ¿no es cierto?, en los campos de técnica jurídica y en fin, ¿no? Correcto. En relación al decreto legislativo 271,
Claro. y al 270, ¿no? O sea, antes habían dos normas, se unificó en una sola. Sí, lo sé. Y las modificaciones, si usted en algún momento me permite, ya serán puntualizadas. Claro, pero aun cuando usted no es experto en inteligencia, pero usted es abogado de un servicio de inteligencia con muchísimos años, usted ha intervenido en la cocina, digamos así, de la norma, en la redacción de la norma. Entonces tiene usted una condición privilegiada para precisar los ámbitos, la inteligencia de cada norma, ¿no es cierto? Es Claro. correcto, Otto, es correcto. Es correcto, por eso pues. Entonces, vayamos a eso. Esta norma que se redactó en el SIN incluye como novedad, y acá se ha dicho, el concepto de inteligencia operativa, ¿no es cierto? Y también incluye, ya no existe la limitación circunscripta a no inteligencia militar, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, como le digo, se integró lo que es lo que era la ley del Sistema de Inteligencia Nacional que regulaba Claro. los campos de acción militar con los campos de acción no militar, que era el campo político, el campo económico y el campo psicosocial. Claro. Entonces, usted debo suponer, presunción juris tantum en todo caso, ¿no? Que usted conocía o conoce que la ley que quería significar cuando incorporó el concepto ya positivizado, ¿no?, en la norma de inteligencia operativa, ¿no? ¿Qué es eso? Señor presidente, como le digo, no soy experto en inteligencia propiamente dicha, sino que he trabajado en un organismo, sí, durante 30 años. Sí, pero ¿qué dice el jurista? Pues que es un tema que lo ha dominado. Es correcto. Pero le digo, señor, lo que se debatía en ese momento, o lo que conversaba por lo menos con el doctor Montesino Torres, era de operaciones de inteligencia. Ahora, vayamos más allá, que es inteligencia operativa, eso no podría Correcto. precisar. Entonces, cuando decimos operaciones de inteligencia, que es lo que finalmente se decidió que se haga, ¿no? Quiere decir de que antes de la norma no había, el SIN no realizaba operaciones de inteligencia como tal. Bueno, el servicio de inteligencia es cabeza del sistema, Yo lo sé. y el sistema regula, digamos, toda la intervención de todos los órganos de inteligencia. Sí, pues antes era un órgano meramente coordinador, entonces, pero usted me dice, de un personal X, que eran muy pocos, 300, ¿me decía cuánto? Sí, aproximadamente, señor. Creció a 3.000. Más o menos, en fin, los nombres y los números no me interesan, más es delicado hablar de números en estos términos, pero más allá de eso, había un crecimiento importantísimo del personal en el propio servicio, ¿no es cierto? Sí. Debo yo interpretar, y usted me corregirá o aclarará o explicará con mayor detalle, que más allá de que había una serie de funciones de hacer análisis, también había propiamente personal que hacía operaciones de inteligencia operativa, no sé, hacían, aparte de analizar, de sentarse, de discutir, de revisar, hacían búsqueda de información. Búsqueda de información siempre ha realizado el servicio de inteligencia. Pero una búsqueda propia, no dependiendo de cada servicio, de cada arma. Es correcto. Hasta la dación del decreto ley 25635. O sea que ya el SIN autónomamente, o sea, propiamente realizaba su propia obtención de información. Sí, es correcto. ¿Y qué hacía con esa información que obtenía? Hasta donde yo conozco, señor presidente, con la información obtenida por los diferentes canales de inteligencia, se procesaba, luego se producía la inteligencia que requería tanto el presidente de la República como los organismos del Sistema de Defensa Nacional. O sea, aparte de la información procesada que le venía de cada servicio de inteligencia, de cada instituto, de cada arma, el SIN tenía su propio sistema de obtención y análisis de información propia. Lo que pasa, señor presidente, es que uno de los criterios que se manejó en ese entonces, en el año 92, es que mientras la subversión tenía una sola cabeza, los órganos de inteligencia pues estaban actuando cada uno por su lado. Y Entonces, actuaban de facto porque, y eso voy un poquito a su conocimiento legal. Si usted ha revisado la norma que se dio durante la administración Belaunde, hacía mención a una coordinación.
Y coordinación casualmente tiende a superar que cada instituto hiciera por su cuenta. Para eso era el SIN, ¿no es cierto? O en todo caso, señor presidente, no tuvo la funcionabilidad que se esperaba con Correcto, la norma. entonces se pretendió hacer un cambio de giro. Así es, doctor. Muy bien. Pero lo que sí me parece puntual es que sí realizaba una búsqueda y análisis de información propia. No solamente dependía de cada servicio, de cada institución. A mí me parece que sí, señor presidente. ¿O qué le parece? Porque no conozco, digamos, a Correcto. ciencia cierta si eso se realizó o no se realizó. Muy bien, o no se realizó. Usted me dice que el acusado aquí presente concurría a menudo al SIN, ¿esto es correcto o no? ¿Cómo? Yo no ¿Qué podría... le consta a usted? Porque yo no quiero que me deduzca, eso es peligroso, sino No. ¿qué ha visto usted? Efectivamente, señor presidente, yo he venido a declarar acá como testigo, no a hacer deducciones. Por supuesto. Entonces, a mí me consta haberlo visto al señor presidente en algunas ocasiones en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Puedo haberlo no visto en otras, Correcto. o no haber estado en las ¿Le instalaciones del consta 5 que de la pernoctaba allí, que había un ambiente, etcétera? No, no Sí, le consta. sí, me consta que sí, en algunas ocasiones pernoctaba. ¿También Sobre con todo, su familia o solo? bueno, yo lo he visto solo, y en los primeros años, hablo del año 92 al 94 aproximadamente, iban sus hijos en algunas ocasiones. Correcto. O sea, veía yo a la familia, ¿no? Punto. Ya, no, eso no es un tema relevante. Muy bien. Ya en otro nivel. Acontecimiento del 5 de abril. ¿No es cierto? ¿Qué le consta a usted respecto del papel que desempeñó el SIN y también el señor Montesinos con motivo de del 5 de abril? ¿Qué le consta a usted? Lo que me consta, señor presidente, es lo que le puede constar a todos los directores nacionales o directores técnicos que trabajábamos en ese entonces, que aproximadamente a las 9 de la noche del día 5 de abril nos dieron la orden de que no nos retiráramos los que teníamos el cargo de a nivel de directores y que permaneciéramos en las instalaciones del SIN. Esa fue la primera disposición del jefe del SIN. ¿Usted no estaba al tanto de todos los planes previos de estructuración del autogolpe o del golpe? Nada. No, sabía señor, usted? igual que todos los funcionarios, como le digo, del Servicio de Inteligencia Nacional. Ahora, ¿eso significa entonces que el decreto ley que usted hizo mención de instauración del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional no pasó por sus manos para una revisión, reelaboración, contribución a su configuración legal? No, doctor. ¿Sabe usted quién? Desconozco, como le digo, porque yo no tuve, me enteré a las 9 de la noche aproximadamente del día 5 de abril, que simple y llanamente la primera disposición fue que no nos retiráramos a nuestro domicilio y que permaneciéramos los directores en las instalaciones del SIN. Ahora, ya acá se ha informado que el discurso que se hizo anunciando estos acontecimientos, por lo menos en su construcción inicial, y las partieron de Montesinos, entre otros, en fin, toda una serie de cambios. Usted, tan cercano a él, pregunto, ¿no sabía de este discurso? ¿No sabía quién lo elaboró, quién contribuyó a una primaria construcción? Doctor, quisiera precisar lo siguiente. Primero, que yo al señor Montesinos Torres recién lo conozco en el año 90 cuando él se incorpora a trabajar en el SIN en julio aproximadamente del año 90. Entonces yo no tenía ninguna confianza con él, ni él conmigo. Yo trabajaba en asesoría jurídica, él iba de vez en cuando a ver algunas normas a mi oficina y no tenía pues la confianza necesaria como para que él pues me comentara algunos aspectos que no venían del caso. De tal forma de que yo recién a partir de abril, como le digo, del año 92, cuando ya se producen los hechos, por disposición del jefe del SIN paso a prestar recién apoyo al gabinete de asesores. Antes no. Correcto, entonces usted, según su versión, es absolutamente ajeno a lo que pasaba previamente y a lo que pasó.
Le digo, señor presidente, de que la oficina de asesoría jurídica quedaba aproximadamente a 2 cuadras de distancia de lo que era la alta dirección. Y había una cierta restricción hasta ese momento a la alta dirección. ¿No sabe usted entonces quién, qué y cómo se dispuso con motivo de los acontecimientos del 5 de abril la privación de libertad de determinadas personas? No tengo conocimiento, señor. Me enteré obviamente después a través de los medios de comunicación, pero no quién haya dispuesto o a través de qué medios se hizo esas detenciones, ¿no? Muy bien, gracias. Testigo, usted ha tenido una trayectoria bastante amplia en el SIN. O sea, actuó en el sistema de inteligencia a partir de ese cargo de asesor legal. ¿Cuántos años acumuló de servicios? Más de 30 años de servicio, Más de señor. 30 años, ¿no? Sí. La norma, el decreto legislativo 746, así como luego las normas posteriores en la cual usted interviene, aludían también al personal del SIN, o sea, al personal que iba a integrar. ¿Ese personal se reclutaba de las Fuerzas Armadas? No, señor Vocal. Lo que pasa es que en el decreto legislativo 271, en una disposición transitoria, como quiera que el Servicio de Inteligencia Nacional desde su creación siempre ha sido dirigido por personal de las Fuerzas Armadas, y así lo establecía en forma muy clara. Decía Por que eso mi pregunta iba, ¿todo el personal que integraba el SIN era personal de las Fuerzas Armadas? Si me permite, por favor, No, señor. le pregunto directamente eso. Ah, ¿Era así? directamente. No, era mayormente de las Fuerzas Armadas y luego también personal civil. Claro, pero más era personal de las Fuerzas Armadas, Sí. Sí. de la policía también. También, es decir, de todos los institutos contribuían con personal para el funcionamiento del Servicio de Inteligencia Nacional por la propia naturaleza de su función, de su conocimiento de inteligencia. Sí, a eso iba justamente, ¿no? Porque como ha mencionado aquí, el cambio que se hace en la incorporación de esta función de producción de inteligencia operativa. Entonces, mi pregunta era, el personal integrado para esta tarea o que debía desarrollar para viabilizar esta función del SIN provenía de los institutos armados o de la Policía Nacional. Por eso quería explicar quizás un poquito más con Por detalle, favor. señor Vocal, para los efectos de que quede claro esta figura. El Servicio de Inteligencia Nacional desde su creación se hizo con personal de las Fuerzas Armadas y 2 o 3 civiles. Posteriormente se fue incorporando más civiles, pero siempre era dominado por las Fuerzas Armadas. Tal es así que en la ley se establecía que el jefe del SIN tiene que ser un oficial general en situación de actividad. Se consideró en el decreto legislativo 271. Y luego, en el año 86, durante el gobierno del señor Alan García, se modifica ese artículo y se dice que el jefe del SIN es designado por el presidente de la República, quitándole ya el ingrediente de que tiene que ser necesariamente un militar en situación de actividad. Pero acá va la parte más importante, señor, que en la disposición transitoria del 271 se establece que en tanto el Servicio de Inteligencia Nacional no cuente con personal especializado, recibirá el apoyo de personal de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su misión. Entonces, y eso se mantiene tanto en el decreto legislativo 746 como en el decreto de ley 25635. Es decir, que desde su creación, como reitero, señor Vocal, el Servicio de Inteligencia Nacional siempre recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas, tal es así que para algunos efectos consideraban que el Servicio de Inteligencia Nacional dependía de las Fuerzas Armadas, lo cual no fue así. Sí, puntualizando otro aspecto. Por ende, la formación en inteligencia no la hacía el SIN para este personal. Correcto. A partir del año 84, en que se crea o que se dicta el decreto legislativo 271, el Servicio de Inteligencia Nacional incorpora dentro de su estructura orgánica la Escuela de Inteligencia Nacional. ¿Qué cosa era la Escuela de Inteligencia Nacional? Era un organismo de instrucción encargado de capacitar
no solamente al personal del Servicio de Inteligencia Nacional, sino de todos los organismos de defensa del sector público. Tal es así que desde el año 85 se han capacitado en el servicio en la Escuela de Inteligencia Nacional a personal de los diferentes organismos del sector público. Entonces ahí se ha enseñado qué cosa es la inteligencia, qué cosa es el Servicio de Inteligencia Nacional, porque había una disposición, que no recuerdo en este momento el número, señor vocal, pero que establecía que todos los organismos del sector público deben contar con una oficina de defensa nacional. Entonces, los funcionarios designados a esas oficinas anualmente recibían una capacitación en la Escuela de Inteligencia Nacional. En esa Escuela de Inteligencia Nacional, si usted conoce, ¿se enseñaba inteligencia operativa? No. ¿Esta escuela elaboró manuales de instrucción y particularmente sobre inteligencia operativa? Sobre inteligencia operativa no, señor, pero sí sobre inteligencia estratégica. Por Han ende, elaborado manuales que muchos de los funcionarios que han seguido el curso deben tener en su poder, doctor. Por ende, la formación en inteligencia operativa estaba ligada exclusivamente a las Fuerzas Armadas. No podría decir eso, señor vocal. No, le pregunto por lo que me está indicando de que no hay ese alcance en la Escuela de Inteligencia del CIN. Si nosotros revisamos un poco la legislación, doctor, que rige a las Fuerzas Armadas, vemos que el Ejército, por ejemplo, tiene su Escuela de Inteligencia del Ejército. Por eso, entonces, mi no pregunta conozco. era en torno a si en el centro de instrucción del CIN se impartía el programa, curso de inteligencia operativa. No, doctor, definitivamente no, porque era un curso de alto nivel, dirigido principalmente, como le digo, a funcionarios de confianza, inclusive iban oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del nivel de coroneles. No se han dictado también cursos de menor nivel, pero para otros estamentos. Gracias. Doctor Caballero, ¿usted trabajó casi con exclusividad para Montesinos Torres? No, yo he trabajado para el Servicio de Inteligencia Nacional, doctor. Cuando ya hacía los trabajos exclusivos de Montesinos Torres, ¿quién era el jefe del CIN? El general Julio Salazar Monroe. O sea, él ha sido jefe hasta julio del año 1998. ¿Al general Salazar Monroe le daba cuenta a usted de los trabajos que hacía para Montesinos Torres? No, digamos, en forma específica, pero por ejemplo, cuando yo tenía que salir fuera de las instalaciones, le daba cuenta al jefe o al subjefe de que tenía que salir a cumplir un encargo del doctor Montesinos Torres. Los trabajos que hacía usted lo hacía por comisión de Montesinos Torres. Montesinos Torres a su vez le decía quién le comisionaba este trabajo. ¿Usted se refiere a trabajos personales o particulares de él? Por ejemplo, este proyecto de normas. No, solamente como le digo, él llegaba, como le digo, que yo tenía una relación de dependencia funcional y administrativa de él, igual que todos los funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional. O sea, que acá he visto que algunos vienen y dicen yo no recibía órdenes de Montesinos Torres, lo cual no se ajusta a la verdad. Porque todos los funcionarios teníamos una relación de dependencia funcional y administrativa, y cuando él llamaba a algún funcionario, pues todos tenían que ir a su despacho. Usted es una de las personas que proyectó el decreto legislativo 743, ¿no es así? 746, doctor. Perdón, 746. En ella se establece que el sistema de defensa nacional es presidido por el presidente de la República. Siempre ha sido desde el año 1979, cuando durante el gobierno del señor Morales Bermúdez se dicta la ley del sistema de defensa nacional, siempre dependía del presidente de la República. ¿Eso quiere decir que los trabajos que usted hacía para el señor Montesinos estaban dirigidos para el acusado? Doctor, creo que hay, tal vez de mi parte, no sé, hay una confusión. Son dos normas, una es la ley del sistema de defensa nacional y la otra es la ley del Servicio de Inteligencia Nacional. Así es. Si usted se refiere a la ley del sistema de defensa nacional, no podría yo decir o precisar, porque
el sistema de defensa nacional estaba integrado ya por varios sectores. Doctor Huerta, nosotros sabemos que usted se encargó de proyectar normas, resoluciones y todo ello. Y de esto yo le pregunto, ¿usted no se encargó de proyectar el mensaje que se dio el día 5 de abril? Doctor, mi especialidad, mi campo no ha sido el ámbito político, de tal manera que, pues, ¿quién lo iba a leer un discurso si yo lo hacía, no? Pero usted le hacía el trabajo especial a Montesinos Torres. He precisado qué tipo de trabajos hacía, doctor, pero no entraba yo al ámbito político, digamos que no era mi campo. Pese a que usted ha afirmado que su trabajo era muy amplio y hacía distintos trabajos, es así, ha dicho, hacía trabajos especiales. He señalado, doctor, de que mi trabajo se ha ido incrementando paulatinamente en la medida que han avanzado los años. O sea, en el año 92 yo recién me incorporo como un apoyo al gabinete de asesores. ¿A eso quiere decir entonces que usted le da mayor apoyo a partir del 5 de abril? Es correcto, doctor. Nada más. El testigo puede retirarse. El tribunal agradece la información que ha proporcionado para los efectos de este juicio. Muy bien. Antes de indicar cuáles serían los... No sé si el acusado quiere decir algo. Sí. Puntual, por favor. Puntual, señor presidente. Número 1. Bueno, yo como presidente de la República en la década del 90, siempre he lamentado los hechos de violencia política contra ciudadanos peruanos en general. En particular de los hechos que el día de hoy se han expresado acá. Punto 2. En ningún momento se dio directiva o tuve conocimiento para atentar contra la vida del expresidente Alan García Pérez ni dañar a ningún miembro de su familia. Punto 3. Cuando se mencionó al narcoestado, yo debo precisar que el Perú pasó de ser el productor número 1 de hoja de coca, con más de 120.000 hectáreas, a una reducción a 35.000 hectáreas. El avión DC-8 en que se encontró esa droga dentro de sus instalaciones no era ya en ese momento el avión presidencial. Punto 4. El año 1992 el Perú estaba en una encrucijada. Yo como presidente de la República tenía que definir por cuál de los caminos continuar. O seguíamos por lo mismo o tomaba yo un riesgo de un nuevo rumbo totalmente inédito, con el riesgo de que se pudiera producir algunos conatos de revueltas, la incomprensión de la comunidad internacional. Yo tomé la decisión política de lo que se conoce ya como el autogolpe, en lugar de seguir por lo que yo veía como proyección de 18.000 muertos, etcétera, etcétera. Entonces, tomo la decisión esta que consideré ciertamente traumática para los peruanos, pero más seguro para el futuro del Perú. Y efectivamente, el tiempo me ha dado la razón, cambió de rumbo, el Perú a través del Congreso Constituyente Democrático promulgó la Constitución de 1993, cuya vigencia continuó con gobiernos sucesivos y que yo considero me ha dado legitimidad para la medida del 5 de abril. Esa medida del 5 de abril, punto 6, con esto termino, señor presidente, fue respaldado por el pueblo. Respaldado por el pueblo y aprobado por el Congreso Constituyente Democrático, y de otra parte, precisamente en el mes de abril de 1992, la Asamblea General de la OEA, a la cual asistí,
también respaldó con recomendaciones para el caso para salir de esta situación. Muchas gracias. Para la próxima sesión, y voy a dictar cuáles serían o cuáles van a ser los testigos que van a concurrir, que ya están todos debidamente notificados. Para el día lunes 21, los siguientes: Manuel Uceda Pérez, José Ferreiros Seguín, Edmundo Cruz Vilches, Silvi Barra Espinosa, Víctor Hugo Bustamante Cufini. Ya con el día miércoles empezamos a quienes se les atribuye ser integrantes del autodenominado, del denominado Grupo Colina. Y serían los siguientes. Empezamos con los siguientes. 1, ya día miércoles, repito, José Concepción Alarcón González, Pedro Guillermo Supo Sánchez, Marco Flores Albán, José William Tena Jacinto. Para el día viernes 25, Julio Chuqui Aguirre y Víctor Manuel Hinojosa Sopla. Aquí, en estos integrantes, que son 6, un poco vamos a ver el tiempo que nos demande. Es muy posible, si la cosa es muy complicada, que estos 4 que hemos citado para el día miércoles sean excesivos. Pero en fin, eso lo reprogramaremos, pero en todo caso, un poquito que vamos a ver el día miércoles cuál es la lógica de tiempo que nos demandaría, y con eso vamos a hacer un reordenamiento de los casos. Siempre en el mismo horario, señor. A eso voy. Ya a partir del lunes 21 vamos a señalar a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Hasta que el cuerpo aguante. Así que hay que estar fuertes para trabajar. Muy bien. Entonces suspendemos la audiencia.